buscar a Cristo, mirar a Cristo y vida en Cristo. Este es mi mensaje. Hola, ¿cómo estás? Una vez más estamos aquí en Tinto con Wojtyla en esta temporada número 5, la cual hemos querido dedicar o enfocar en lo que es la salud mental desde la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Y el día de hoy, en este episodio, vamos a estar hablando de una serie, pero dentro de esta serie vamos a tocar los diferentes puntos de vista de salud mental que nos deja ver esta serie. Y la serie se llama Adolescente. En la serie de Adolescente vamos a ver un niño que al parecer es acusado de haber cometido un crimen. Los que hicieron la serie desde el principio dicen que esto no es una serie de adivinar quién lo hizo, porque desde el principio lo dejan obvio, sino más bien en profundizar el por qué hizo lo que hizo. Y para hablar un poco sobre esta serie tengo un invitado muy especial, que ya es la segunda vez que nos acompaña, y es también uno de los que dirige toda la parte de cámaras, visión, escenografía, de lo que es Tinto con Wojtyla. Así que bienvenido, Ricardo, una vez más. Gracias, muy contento de estar aquí nuevamente. ¿Te viste la serie? Sí, ya, muy buena. ¿Qué te pareció? De manera personal, la parte técnica me encantó primero porque es algo que se llama un plano secuencia o un long take en inglés. Y es que empiezan a grabar sin cortes hasta que se termina toda la toma entera para mantener a la persona más atraída a toda la historia. Entonces eso a vos como viewer no te deja como que prestar atención a otras cosas porque la cámara nunca para, todo el tiempo está siguiendo a una persona. Las coreografías del director están hechas de manera de que cuando termina un plano en una escena, continuamos a la otra que me motiva a la siguiente. Salimos de oficinas, de la casa, de estación de policía, la escuela, y todo es motivado. Todos los movimientos son motivados de una acción a otra que no te deja moverte. Eso es algo que a mí mucho me llamó la atención. Aparte, obviamente, de lo más importante que vamos a hablar hoy, de la motivación. Como dijiste vos, ¿qué fue lo que motivó al niño protagonista en la serie a hacer lo que hizo? Mira que rápidamente, porque me imagino que esa parte de cámaras y de producción a ti te encantó, porque eso es a lo que tú te dedicas. Y de cierta manera, porque al seguir este patrón de cámaras, quiere decir de que cada capítulo lo único que muestra es una hora en la vida de esa persona, punto. O sea, no es que en la mañana, en la tarde, al mediodía, sino lo que pasa en una hora. Exacto. Y en una hora, en 4 capítulos, o sea, en 4 horas, nos muestran toda una historia con toda su profundidad. Y yo creo que eso apela directamente al personalismo ontológico de San Juan Pablo II, cuando él nos habla de que la herramienta adecuada para acercarnos a un ser humano es el amor y la actitud es el asombro. ¿Por qué? Porque cada momento de la vida cuenta una historia. Cada momento de la vida está revelando la persona, está revelando el ser. Entonces, por eso, en un espacio tan corto de tiempo, podemos realmente casi que ver el corazón, no solamente del niño, de la psicóloga, de policías que aparecen con sus propias realidades, de cada uno de sus padres. Yo creo que, de cierta forma, es hasta un llamado a tener esa mirada sacramental, esa mirada donde tengo la capacidad de discernir cada momento de mi vida, lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo, ¿no? Correcto, sí. De hecho, algo que me llama la atención de lo que decís, de esa mirada a lo que estamos haciendo, me lleva rápidamente a pensar en cómo el detective no tenía una relación cercana a su hijo y se da cuenta a través de su hijo y entiende el caso a través de su hijo. Y creo que se refleja en él también el caso que está viviendo, porque dice, bueno, yo estoy buscando cuál es la motivación de este niño, pero ni siquiera sé qué está pasando con el mío. Exactamente. Entonces creo que algo que la serie muestra en un plano general, como un mensaje directo a la sociedad que vivimos hoy en día, es: los papás no le ponemos atención a los niños, en la escuela no le ponen atención a los niños, y en la casa los papás creen que conocen a sus hijos, cuando en realidad el día a día no les permite estar presentes. Uh-huh. Y dejar claro de que si aquí algún papá o algún padre de familia está escuchando esto, este diálogo no es nunca para que entres al juicio, ¿verdad? Para que te juzgues a ti mismo,
porque muchas veces vivimos y experimentamos la vida a través de lo que hemos experimentado nosotros mismos en nuestro crecimiento y a veces damos lo mejor de nosotros con el poco conocimiento que tenemos. Entonces, esta serie lo que nos reta es a eso, a ver cuáles son las limitaciones que yo he tenido en mi desarrollo para enriquecer la forma en que yo soy papá, en que yo soy mamá, ¿verdad? De salirme de mi forma de confort, de salir de los patrones de lo aprendido para poder realmente dar a mis hijos lo que realmente necesitan, escuchar ese anhelo. Y desde ya dejo claro, obviamente en este diálogo que vamos a tener hoy, hay spoilers, vamos a estar hablando de diferentes partes de la serie, así que si no te la has visto y prefieres primero verla, puedes parar el episodio, ir a ver la serie y luego regresar. Y así entonces vamos a continuar. Correcto. Y que también yo no soy psicólogo. Nada más estoy dando mi punto de vista desde lo que pienso de la serie. Exacto. Y a discutir nuestras opiniones. Y entrando un poco en eso, volviendo a las motivaciones, una de las primeras motivaciones que vemos es, Gustavo, ¿qué es ser incel? Incel. Y mira que esta parte del incel, eso no es nuevo. Pero me encanta cómo la serie le está dando luz a algo que muchos jóvenes y muchos adolescentes y jóvenes adultos están experimentando, que les lleva a un gran sufrimiento y nos lo deja ver. Incel, que significa involuntariamente célibe. O sea, que son célibes no porque lo han decidido, no porque están buscando una castidad o porque están esperando encontrar a la persona adecuada, sino porque socialmente les tocó, porque nadie se fija en ellos, porque les están diciendo que son feos, porque nadie quiere hacer nada con ellos. Y esto es una realidad que estamos viendo mucho en los jóvenes. Yo lo veo muchísimo en terapia, ¿verdad? Jóvenes que se llaman a ellos mismos incel y como es un deseo no informado, ese es el problema. Porque todos tenemos un deseo de comunión. O sea, la teología del cuerpo nos enseña que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, que es comunidad de personas. Por lo tanto, yo fui hecho para la comunión. Yo fui hecho para ser don, ¿verdad? Cuando ese deseo no está informado, se desordena y pienso que el deseo es simplemente tener una relación sexual con alguien. Y si yo crezco como adolescente pensando que estoy en una etapa donde ya tengo que tener una relación sexual, tengo un deseo, nadie lo ha informado y aparte de eso la sociedad me está diciendo que no quieren estar conmigo porque no tengo las características físicas, Ricardo, eso deja una herida profunda en ellos, ¿verdad? Porque entonces se empieza a gestar lo que es una herida de rechazo, una herida de abandono, una herida de impotencia, una herida de vergüenza, porque como que pienso que hay algo mal conmigo. Todos mis compañeros están haciendo algo que yo no estoy haciendo y en mi casa no me están informando qué hacer con este deseo. Correcto. Y ahorita que mencionaba esto, ya entrando un poco más en lo que es las heridas, volvemos a ver a un niño, a Jamie, que por momentos lo consideramos un monstruo cuando vemos la serie, porque implica desde el inicio de la serie quién hizo lo que pasa en la serie, correcto. Entonces, lo que nos trata de mostrar es, pasamos por una negación, luego venimos con un tema de aceptación con tranquilidad, de que sí, yo lo hice y ¿qué pasó con esto? O sea, yo no hice nada malo. Ella recibió lo que merecía. Y después vemos lo del tema del incel. ¿Por qué? Porque se sintió rechazado, porque sintió que él podía aprovecharse de ella en un momento de vulnerabilidad de ella y aún así ella lo rechazó. Y ahorita que mencionaba algo me llama la atención. Me decís que has visto casos que se ven hoy en día, que de hecho una de las razones por las que se hizo la serie, el papá es el creador de la serie, él es el escritor y comienza en que él está leyendo el periódico y ve un caso similar y se da cuenta cuando empieza a indagar que está pasando muchísimo en el Reino Unido ahorita. Entonces dice, tenemos que crear conciencia de lo que está pasando. Pero mi pregunta es, Gustavo, ¿tiene algo que ver que sea centrada en un hombre, la serie como tal? Hay una parte donde la detective le dice al policía, no me gusta lo que estás haciendo, porque te estás obsesionando, y lo único que estás haciendo es haciendo que recuerden el nombre de él, no de ella. ¿Tiene algo que ver la masculinidad en esto? Sí. Y esa parte de la detective es lo único negativo que voy a decir. La serie me encantó. La actuación de todos me encantó, menos la de ella. Ella era la típica detective del Bronx que hemos visto en todas las series con su personaje. Pero esa frase es fundamental. Porque ella lo dice, ¿verdad? Nos estamos enfocando demasiado en él. Y ella fue la víctima. Nadie habló de ella. Pero yo creo que
lo que están mostrando precisamente en la serie, que, a ver, voy a dejar algo claro. Como serie de Netflix tiene su apunte woke ideológico. Sí lo tiene. No quiero juzgarlo simplemente así para que ya entonces los demonicé y no lo vean, pero tiene su punto, ¿verdad? Netflix hace rato en cada una de sus series quiere perpetuar esa idea de la masculinidad tóxica que no existe, porque la masculinidad siempre es un don, la masculinidad es buena, es algo que Dios nos dio. Cuando eso se pervierte ya no es masculinidad, es machismo. Entonces creo que tiene su toque ideológico en ese punto, pero al mismo tiempo es una realidad que están viviendo muchos hombres en particular, ¿verdad? Es una herida al hombre que estamos castrando. El hombre se le está castrando, se le está robando su identidad de lo que realmente significa ser hombre. Hay un escritor de un libro que se llama Salvaje de Corazón, y ese hombre dice que todo hombre en su corazón tiene una batalla. Pero si nadie me está diciendo que esa batalla que tengo que luchar primero es contra mí mismo, contra mis deseos, para poder ordenarlos, entonces pasamos del protector al predador. Y si yo pasé del protector al predador y voy a tratar de hacerlo, pero tampoco consigo con quién porque nadie quiere estar conmigo, la herida se hace más profunda. Y entonces vamos a ver que este niño que entra dentro de esa categoría de incel, entra a redes sociales, entra a los medios de comunicación, y dentro de las redes sociales se ha creado un nicho, se ha creado un grupo de personas, incel, que la forma de sobrecompensar su dolor es irse en contra de la mujer. Entonces se generan diálogos bastante cosificantes y objetivizantes donde se empieza a ver a la mujer como meramente un objeto sexual. Claro, en este caso de este niño lo están haciendo como una forma de sobrecompensar porque me es más fácil decir que la mujer es mala y que es algo, una cosa que puedo usar y manipular que decir que es algo bueno pero no se fija en mí, ¿verdad? Entonces, y tanto así que el niño lo racionaliza a tal punto que en el tercer capítulo, increíblemente, él le dice a ella, bueno, pero una vez que ya lo hice, yo pude haber tocado su cuerpo y no la toqué, no le hice nada a su cuerpo. Es como que, mira, soy bueno, ¿verdad? O sea, él está racionalizando inclusive su maldad. Y quiero dejar claro que no porque exista la realidad del incel, no porque exista la realidad de la herida del abandono, vamos ni a romantizar ni a normalizar esos actos, ¿verdad? Yo siempre digo, yo personalmente, Ricky, en mi adolescencia, especialmente durante el middle school, sufrí un bullying atroz, ¿verdad? Yo no fui aceptado por mis iguales, yo no fui aceptado por mis amigos, iban a jugar fútbol, nadie me escogía y yo jamás maté a nadie ni se me pasó por la cabeza hacerlo. Entonces no podemos romantizar tampoco esa situación para normalizar lo que pasó, pero sí nos llama a prestar atención. Claro. ¿Verdad? ¿A qué es lo que está pasando y qué está pasando en el corazón del hombre que dejó de ser, digamos, para utilizar una imagen como ese león y se convirtió en el fat cat, ¿verdad? En el gatico gordo que está allí que contemplamos y sobamos, pero no hagas nada porque no eres importante para la sociedad. Y entonces eso va dañando toda la estructura del corazón del hombre. O sea, voy quedando en un vacío y una nada. Y cuando, vuelvo y te repito, cuando ya no me enseñan que estoy llamado a proteger, paso al predador y pasan situaciones como la que pasó con Jamie. ¿Crees que ahorita que hablamos de pasando a predador, creo que también como hay una confusión hoy en día entre proteger y ser hombre y ser masculino a ser violento? O sea, creo que muchos como hombres tenemos la idea o crecemos con la idea de que ser violento me hace más masculino, me hace más macho, por así decirlo, en la sociedad, porque en la serie como tal, en la mayoría de los episodios vemos mucha violencia, desde el inicio, cuando entran a su casa, cuando llegan a la escuela, la niña, la estudiante golpea al muchacho, le hacen bullying al hijo del policía también y no hace nada al respecto, lo normaliza, los profesores lo ven y lo normalizan. Entonces vemos que hay mucha violencia como tal en la serie que creo que trata de dar el mensaje de en qué están creciendo nuestros hijos en la sociedad. Si no le prestamos atención en el colegio y no lo hacemos en la casa, entonces nadie lo está viendo. Lo está viendo la pantalla en la que están encerrados en el cuarto y ahí entramos en las redes sociales. ¿Cómo afecta las redes sociales? ¿Cómo afecta las redes sociales y el FOMO como tal? ¿En qué se une eso en la serie? Mira, voy a responderte primero la primera pregunta que hiciste sobre la violencia, en el sentido que la fuerza en el hombre bien orientada construye. La fuerza mal orientada en el hombre destruye y trae guerras, ¿verdad? Es como orientamos esa fuerza que es real.
Y es biológica, el cuerpo expresa a la persona. La testosterona le da una fortaleza diferente al hombre que a la mujer. La mujer es fuerte, claro que sí, y muy fuerte. Ponme a mí a parir y me muero, ahí morí. ¿Verdad? Una mujer tiene una fortaleza única, pero la fortaleza que expresa la misma corporeidad en el hombre le da esa capacidad de construir, ¿verdad? Y si voy a la guerra, no voy por odio a la gente que me estoy enfrentando, voy por amor a la gente que estoy dejando atrás. Y esa es la parte que tenemos que ordenar en el corazón del hombre, que esa fortaleza que se nos dio es precisamente para esa protección, que no es la protección de que no quiero ser visto porque estoy en mi propia vergüenza, sino es esa protección en la que doy mi vida de una forma sacrificial como la dio Cristo para dar vida. Esa es la fortaleza del hombre, es esa capacidad que tengo de proteger para proveer un ambiente adecuado para el desarrollo de la vida, que es lo que no vemos en esa serie. Tú dijiste algo importantísimo que pasa en el capítulo 2 de la serie, donde muestran toda la realidad del colegio, que es desastrosa, Ricky. O sea, tú puedes ver en ese colegio los profesores todos se habían dado por vencido. Los profesores ya no confiaban en esos jóvenes. Y eso lo estamos viendo en la actualidad. En la actualidad nos llenamos la boca diciendo que los jóvenes son una generación de cristal. Y si tú le dices eso 24 horas al día al joven, el joven se lo cree y se convierte en un ser humano de cristal que se rompe por cualquier cosa. No vamos a negar que estamos ante un tiempo de cristal, pero no es la generación, no es el joven. Ese joven tiene anhelos propios en su corazón, de los cuales estaremos hablando en otro capítulo de una forma más profunda, pero tenemos que escuchar qué se está moviendo en ese corazón de ese joven para poder formarlo de la forma adecuada, para poder ir a ese diseño original, cómo Dios lo hizo, cómo Dios lo creó. Porque lo que vimos en ese colegio lo vi yo. Yo como director de salud mental que fui para el condado de Miami-Dade, tenía que visitar más de 100 y pico de colegios. Y yo veía profesores que ya no tenían ningún interés de formar el corazón de ese joven, sino simplemente de dar una información, entregarse e irse porque ellos mismos se habían dado por vencido. Y lo vemos hasta en la directora del colegio. Esa escena da vergüenza, esa pobre mujer, por donde pasaba era llena de pena. Todo le daba pena porque es que todo era un caos. Los maestros era un caos, todo era un caos. Los mismos alumnos le gritaban. Total. Ahorita que hablamos de ella, yo sé que después vamos a tratar un poco más lo que es el FOMO. Pero me gustaría hacerte una pregunta antes que se me pase, que a mí en lo personal me llama mucho la atención en la serie, que también siento que es una realidad y que representa a muchas mujeres también. Primero, entrando en el tema de la niña no es olvidada en la serie y el director trató de que no fuese olvidada, ya que la canción que suena al final, cuando el papá está abrazando el peluche, es de la voz de la niña que muere en la serie. Ella la cantó. Y lo que canta la niña, lo que significa la canción es: quisiera volver a tener esa infancia ingenua, esa infancia de un niño, de no pensar con maldad. Es lo que da a entender la canción. Entonces, por eso, la niña, la que muere, nunca la vemos. Solo la vemos en el video de lo que pasó. Entonces, él trató de que ella no fuese olvidada en la serie, sino de que fuera, de hecho, parte fundamental en la serie. Otra cosa que me llama la atención, que se nos olvida mucho y que creo que es como que la piedra que sostiene ese hogar, es la hija. Porque siento que la hija representa a ese hermano o hermana adolescente que le tocó madurar rápido y que se tuvo que hacer cargo de su familia. Mientras su papá y su mamá se estaban desmoronando, esta muchacha en silencio lo guardó y los motivaba a seguir adelante. Aún sabiendo lo que había hecho su hermano, creo que lo aceptó y sufrió, pero no lo dijo literal porque no tiene mucho diálogo en la serie, pero sí mostró la aceptación de que tiene que pagar lo que hizo. ¿Me entendés? Creo que fue como que la persona más consciente que en silencio mostraba la realidad de que en el hogar ella era la que lo mantenía. Por otro lado, vemos una escena donde la mamá está llorando y la mamá se cubre la boca. Y siento que eso representa como en parte a todas esas madres que en silencio sufren para mantener su hogar en pie. Entonces, a mí me encantó porque te muestra al papá agresivo, que uno puede decir, puede ser cualquier persona, podemos ser vos, podemos ser yo, que tu hijo, tu hermano, tu padre pasó por algo que nadie esperaba y te está volviendo loco, ¿verdad? Está siendo acosado y juzgado por la sociedad, como en la escena que le pasa al papá. Pero también
vemos cuadros de un padre con un poco de violencia también, como que tiene ese, como que un poco de ira. Me llama mucho la atención, no es sin juzgar al padre, obviamente lo dice, yo vengo de una familia donde a mí mi papá tenía mucha violencia conmigo y yo he querido ser bueno con mi hijo, no he querido eso para mi hijo, pero siento que en medio del cómo se mueve el hogar, la mamá y la hija siempre estaban calladas, se reían si el papá se reía, se quedaban calladas cuando el papá estaba molesto. Entonces en parte siento que se ve como una emoción que no puedo controlar, controla mi hogar. Siento en el padre. Pues mira, discrepo mucho en lo que estás diciendo, pero a los que escuchan Tinto con Muitila eso es bueno. Qué bonito cuando encontramos gente que piensa diferente porque eso da complementariedad y crecimiento. Pero no discrepo mucho, discrepo en el sentido de que sí sí vi lo que tú viste. Veo esa parte de la ira contenida, no informada. Yo quiero volver siempre a lo no informado. Porque él dijo, mi papá me daba contra el mundo. Lo que tú Claro, decías, sí, ¿verdad? Tenía esa ira contenida, pero yo nunca quise hacerlo con mis hijos. claro. Y él voltea y le dice a la mamá, nunca lo golpeé, ¿verdad? Pero entonces está esa ira contenida como tú hablas, no informada, porque donde no está el Señor, los anhelos o las heridas del alma simplemente se mutan o se transforman. Entonces podemos ver cómo él también vivió su paternidad desde la herida. No quiero hacer lo que mi papá hizo. Y siempre que hacemos promesas desde la herida, esas promesas se van a quedar cortas, porque tal vez eso fue lo que le faltó, estar más Claro. presente, no violencia, pero estar más presente en el hijo, pero tal vez quiso darle una libertad que él no tuvo, quiso darle un espacio que él no tuvo. Y a mí la última escena, en el cuarto capítulo, esa escena cuando ese papá entra y abraza esa almohada y él empieza a llorar, literal, a mí me hizo un nudo en la garganta porque yo decía, ojalá mi papá hubiese hecho eso. Ojalá mi papá se hubiese tomado el tiempo por un momento de darse cuenta que sus hijos se le estaban desvaneciendo y que él podía hacer algo. A mí esa escena me pareció súper redentiva, ¿verdad? Ver el corazón de ese padre, y creo que eso nos debe motivar más a trabajar más en la teología del cuerpo, a trabajar más en la masculinidad, para que padres como él, que tienen una buena intención, puedan formarse y puedan informarse y puedan canalizar lo que tienen por dentro para poder hacer buenas familias, ¿verdad? Poderlo canalizar, y tal vez sí, lo que tú dices, tal vez no fue explosivo con su familia, pero tal vez esa ira internalizada se proyectaba de alguna Claro. forma que, como tú dices, la esposa prefería tapar su boca, ¿verdad? Porque tal vez aunque no lo hacía directamente, se proyecta. No, y ella se lo dijo. Ya. O sea, cuando él tiene esa escena que con su carro y todo esto, y agarra a un jovencito, Ah, la verdad. esposa le dice, ¿qué te pasa? Ese no Vos eres no tú. sos así. ¿Qué estás haciendo? Y creo que ese es como un breaking point en el cuarto de ellos, cuando ella le dice eso, cuando él empieza a llorar porque su esposa como que le hace entender y caer en cuenta que no te vayas por ahí, porque como si dejas a ese animal libre, te llamaba, vas como carreta desbocada, porque no la vas a poder parar. Y algo que me llama la atención ahorita que hablabas de la escena, por una simbología que es cinematográfica, es que en la pared del cuarto del niño tenía como unas estrellitas, ¿verdad? Hay una parte que está como rota porque es como un papel el que tenían las paredes. La parte rota tiene como una daga, que es simbología de la película. Cuando al niño entran a agarrarlo preso, el niño pone la mano en la pared y la tiene así, como que está agarrando una daga. En el video aparece que el niño mató a la muchacha con la mano derecha. Cuando el papá entra al cuarto y abraza al peluche y el papá se recuesta, la daga queda en el centro de su espalda, como que su hijo lo estaba haciendo sufrir. Entonces, esa es la simbología que tiene ese pedacito que está como ripped off en la pared, es a propósito. Y en esa escena, en, en el último episodio, se quedaron con la tercera toma, porque después de las dos primeras, que fueron muy buenas, en la tercera toma el equipo de dirección decide poner fotos reales del actor y de su familia, y en una nota le pusieron "te queremos".
Y eso fue lo que lo hizo a él como que desbocarse y empezar a llorar más y más para que fuera más real. Entonces, por eso la escena que nosotros vemos en la serie es la tercera toma, que fue donde había una foto real del actor y de su familia. Wow. Qué cosa tan espectacular. Bueno, Ricky, vamos con la parte entonces del FOMO. Correcto. ¿Cuál es tu pregunta sobre el FOMO otra vez? Bueno, estábamos hablando un poco del FOMO, de ese miedo a perderme algo que vive la sociedad hoy en día, de algo que no tengo, que creo que no tengo y que debería de tener, y que si no lo tengo, no estoy en el mundo, no soy parte de, no me siento parte de ese grupo social, no soy parte de las personas que lo tienen. Entonces, ¿cómo afecta a este niño o a la sociedad que estamos viendo hoy en día en la adolescencia el FOMO? FOMO, que significa Fear of Missing Out, que es miedo a perdernos algo, que ya se ha vuelto hasta un diagnóstico dentro de la comunidad de la salud mental, porque es muy real. Y como tú dices, estamos en la época de las redes sociales, donde estamos muy conectados por medio de electrónicos, pero muy poco conectados con nosotros mismos. Ya te digo por qué digo eso. Hace 2 años nomás hacíamos una festividad, la NASA, cuando se dieron cuenta que escucharon una onda radial en el espacio, ¿verdad? Pero sin embargo, no escuchamos los anhelos propios del corazón. Y el anhelo, y el corazón tiene anhelos de felicidad, de plenitud, de vida abundante. Y cuando yo no he ordenado e informado esos anhelos y de repente entro a social media y veo que la gente está teniendo una vida exitosa, una vida feliz y salen y esto y lo otro, me va a entrar un miedo, que ese miedo apela a un anhelo real. Siempre quiero apuntar a eso. El anhelo es bueno. Lo que pasa es que como no está informado, genera una nostalgia de lo que no tengo. Y si a eso le sumamos que mi propia identidad no está clara, que yo no reconozco quién yo realmente soy, empiezo a poner mi identidad a través de la experiencia de vida que no tengo. Entonces, eso me deja nuevamente una herida profunda de abandono y de rechazo. Yo no estoy viviendo lo que esta gente está viviendo. Y no solamente los que no están viviendo, Ricky, inclusive los que lo viven. Hay gente que tiene amistades, que tiene amigos, que sale, pero sin embargo, cuando ven en social media que otros están teniendo otras cosas, que al fin y al cabo, Instagram está lleno de filtros, ¿verdad? Todo lo filtramos. Y cada filtro de Instagram tiene un grito que dice, quiero ser amado. Por eso ponemos filtros. Porque pensamos que si me muestro tal y como soy o muestro la vida como la estoy viviendo ahorita mismo, nadie me va a amar. Y por eso Facebook está lleno de muros, ¿verdad? Ponemos muros en Facebook. ¿Por qué? Porque también queremos protegernos y ponemos todas estas mentiras de una vida que no tengo. Entonces, qué terrible, porque estamos creando un miedo de no estar viviendo algo que esa persona tampoco está viviendo, que esa persona tampoco está experimentando. Porque esa sonrisa sale solamente para una foto que me estoy tomando. Y es triste porque tú ves personas, inclusive en restaurantes con sus amigos, pasándola bien, en el teléfono viendo lo que otros están haciendo. Entonces no estás experimentando y no estás viviendo lo que tú tienes. Te estás perdiendo tu vida la estás balconeando, queriendo ver lo que viven los demás, que al mismo tiempo también cuando bajan el teléfono están viendo lo que tú estás haciendo. Entonces vivimos en una cultura de anhelos, en una cultura de añoranzas, de querer vivir lo que los demás están viviendo, de querer tener lo que los demás tienen. Tú sabes cuántos esposos y cuántas esposas con su esposo al lado, con su esposo al lado, lo que están viendo es la vida que otra persona está viviendo y están deseando lo que no tienen, sin saber que el amor de su vida lo tienen a 1 centímetro de su propio cuerpo, ¿verdad? Y eso crea un vacío, y eso crea una ansiedad, y eso crea un miedo, y eso crea desórdenes de salud mental, ¿verdad? Mira que creo que, no, esto lo hablábamos creo que en el podcast pasado, que me estaba acordando ahorita, de Kung Fu Panda, que hablaba con la persona que invitaba de eso, de cuando la tortuga le dice a él, es que tú estás pegado en el pasado y el pasado es historia. O a veces en el futuro y el futuro es un misterio. Y se te olvida que el presente es un regalo, por eso se llama presente. Presente, regalo. ¿Cómo vivo mi presente en el aquí y ahora? Con las personas que tengo, con lo que estoy viviendo, con lo que estoy experimentando. ¿Cómo empezamos nuevamente a adueñarnos de ese presente que es el espacio donde habita Dios?
porque el tiempo que habita Dios se llama el Kairos, que es el aquí y el ahora, un tiempo siempre presente. Pero a veces vivimos atados del Cronos en el pasado o en el futuro, y el pasado da depresión y el futuro da ansiedad. Excelente, Gustavo. Tengo una pregunta. ¿Qué pasa o qué podemos hacer? Volviendo un poquito atrás, nada más me quedé con una pregunta con una manera práctica de cómo a los hombres podemos redirigir esa fuerza, esa masculinidad, o cómo podemos forjar realmente nosotros como hombres que no es violencia. Hablando del día a día, porque obviamente la psicología es muy compleja, muchos hombres no vamos a terapia, no tenemos la posibilidad o la voluntad de hacerlo y no identificamos lo que hacemos, simplemente actuamos. Entonces, ¿cómo podemos redirigir eso de una manera sana, volviendo a Dios, para que lo podamos poner en práctica en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestras amistades? Mira, yo te digo dos puntos de partida. Uno, informando el deseo, informándonos con una antropología adecuada. La palabra de Dios, Jesús dice, la verdad nos hará libres. Entonces, primero vamos a formarnos, vamos a aprender de nuestro diseño, vamos a aprender qué significa ser hombre, vamos a aprender qué es realmente la masculinidad como un don, como un regalo que Dios me dio y que expresa la paternidad de Dios de una forma única, ¿verdad? Entonces, primero es formándonos. No podemos saltarnos la formación porque el intelecto se ilumina a través de la información que adquiero, ¿verdad? Número 2, mis relaciones. Relacionarme con otros hombres que también estén en este mismo caminar, porque ese compañerismo también me hace aprender a través de la experiencia de lo que otros hombres están viviendo, a través de ese compartir diario de las dificultades, de yo saber que alguien más está pasando lo que yo estoy pasando, de que alguien más está experimentando lo que yo estoy experimentando. Yo cuento muchas veces la historia de los 40 mártires de Bastida, que era una legión del Imperio Romano, que cuando el César dice que se proclama como Dios y que lo tienen que adorar como Dios, estos 40 hombres decidieron no hacerlo. Ellos dijeron, nuestro Señor es Jesucristo y no vamos a adorar al César. El gobernador del área donde ellos estaban, mandado por el César, los lleva a un lago congelado en una temporada de frío y los desnudó a los 40 y los puso en la mitad del lago. Y les dijo que si renunciaban a Jesús, podían acercarse a una de las tinas de agua caliente que tenían a los alrededores, pero que tenían que renunciar a Jesús. Cuenta la historia que estos 40 hombres estaban en la mitad del lago, cantando y alabando y adorando a Dios, que el vapor que salía de sus bocas era como incienso que llegaba al cielo, ¿verdad? Que así lo veían todos los soldados, como ese incienso que llegaba al Señor. Cuenta la historia que en la medianoche uno de los hombres no resistió y se fue y se tiró a la tina caliente. Por la hipotermia que tenía, le dio un infarto y falleció de insofacto. Cuenta la historia que uno de los soldados, viendo estos 39 hombres que oraban y algunos iban muriendo, de repente el Señor le permite ver una visión donde ve que 40 ángeles bajan con 40 coronas y ven cómo cada 39 de esos ángeles va poniéndole una corona a cada uno de estos hombres, pero un ángel se queda triste con su corona de aquel que había renunciado. Cuenta la historia que este soldado romano, conmovido por lo que estaba viendo, conmovido por la unión de estos hombres, por la fortaleza de estos hombres que habían encaminado su fuerza por amor a Dios, decidió quitarse su uniforme y entrar a completar nuevamente el grupo de los 40. Y él recibió esa corona. Y esa es la historia de los 40 mártires de Bastida, 40 hombres que supieron unirse en compañerismo para hacer lo que estaban llamados a hacer, para ser los que protegían, ¿verdad? Para ser los que proveían, los que utilizaban su masculinidad para mostrar entonces esa paternidad de Dios. Wow. Bueno, Ricky, y yo creo que ya así nos vamos acercando o llegamos al final de este episodio, donde tuvimos la oportunidad de hablar de la serie de adolescente y poder tocar esa realidad de nuestros jóvenes y realidad de muchas personas, como es la cultura incel,
como es el FOMO, como es la parte de la familia. Mensaje final. Mensaje final. Yo diría que tenemos que estar más, creo que en resumen es estar presentes. Es ser lo que estoy llamado a ser y estar presentes. No asumir que las personas alrededor mío están bien solo porque yo lo creo así, sino realmente estar en un momento en el que estamos viviendo una sociedad ahora en el que muchas personas están viviendo, como hablabas en otros episodios, una depresión silenciosa también. Creo que es muy necesario estar para nuestros amigos, para nuestra familia, especialmente en nuestros hogares. Como decía un buen amigo mío, Juan, a puerta cerrada con la luz encendida no quiere decir que la persona está bien. Bueno, como siempre yo le digo a los papás, los jóvenes cuando entran a la adolescencia, el puente de comunicación con ellos son sus padres. Es el padre el que tiene que crear esos puentes de comunicación, porque el niño en la adolescencia está teniendo un cambio del cual vamos a hablar en otro episodio. Se los recomiendo, no se lo pierdan, sigan viendo Tinto con Wojtyla, porque vamos a dedicar todo un episodio a hablar de los comportamientos de los niños, de los adolescentes, de los anhelos de su corazón y ciertas técnicas para poder acercarnos mejor a cada una de esas realidades. Así que muchísimas gracias, Ricky. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio en Tinto con Wojtyla.